El tema que quiero compartir con ustedes es un tema sencillo, un tema breve, pero pienso yo que es muy necesario para los tiempos que vivimos. Tiene que ver con la fe y las obras y la relación que existe entre ambas, ¿sí? Yo en mis notas esta semana, mientras leía el texto que vamos a compartir hoy, que en realidad es un texto muy conocido del libro de Santiago, pero antes de eso yo quería hacer una breve introducción de algunos pensamientos, algunas reflexiones que el Señor puso en mi corazón. Primeramente destacar que, como estuvimos viendo hace ya varios sábados que estuvimos estudiando el libro de Habacuc 2.4 nos decía que la religión verdadera tenía un motor, tenía un punto de partida, tenía una raíz que era la fe. ¿Sí? Lo vimos en Habacuc 2.4 que dice: el justo por la fe vivirá. Y esto ha sido siempre así. Antes de Cristo, después de Cristo, siempre ha sido la fe el motor de todo. Pero en esta predicación de la justificación por la fe, hay veces que la gente puede tomar parcialmente el mensaje y desvirtuarlo, o desnaturalizarlo, quitarle el verdadero propósito, y por lo tanto muchas veces la gente se olvida de que la fe va acompañada de las obras. Sabemos sí que la religión falsa tiene su fundamento en las obras. Todas las religiones falsas, las religiones paganas, se basan en trabajos, ¿sí? Yo anoté algunos trabajos que son muy conocidos, muchas obras que son conocidas entre las religiones paganas, y a ustedes seguramente le van a venir a la mente algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, entre los paganos los antiguos hacían sacrificios, pero no solamente sacrificios de animales, sino también sacrificios humanos. Ustedes van a ver en la Biblia que las naciones paganas que circundaban a Israel ofrecían sacrificios de niños, ¿sí? Y muchas veces los israelitas cayeron en este mismo pecado. Y no vamos a descartar tampoco de que existan paganos hoy que hagan ese tipo de sacrificios. No lo vamos a descartar, porque obviamente hoy sería un delito. Y probablemente si ocurre de manera clandestina. Antes ocurría de manera abierta, hoy quizá ocurre de manera clandestina, pero el paganismo requiere sacrificios de animales, sacrificio de seres humanos. La religión por obras requiere peregrinaciones. No sé si han escuchado hablar de peregrinaciones para cumplir una promesa a Dios, para buscar la santidad, para buscar la elevación espiritual. Hay peregrinaciones a la Meca, por ejemplo. Los musulmanes, ellos enseñan que todo musulmán tiene que haber ido por lo menos una vez en la vida a la Meca, en Medina, ¿sí? O alguno de los lugares santos. Los judíos peregrinan a Jerusalén, muchos cristianos peregrinan a Jerusalén. En la época de las cruzadas, en la época de la Edad Media, los católicos era prácticamente una obligación ir a Jerusalén, ¿sí? Y Jerusalén se convirtió en un lugar disputado entre cristianos y musulmanes. Por eso es que las cruzadas eran guerras religiosas por controlar un lugar santo de peregrinación. Hay rezos que son oraciones repetitivas, que son parte de las obras que hacen muchos para ganar el beneplácito de Dios. De hecho, cuando alguien peca en el catolicismo, va al sacerdote y el sacerdote le dice que tiene que hacer una serie de rezos. Esos rezos son Padres Nuestros, Ave María, etcétera, etcétera, que se hacen con el rosario. El rosario es una herramienta para contar, ¿sí? Tiene un montón de bolitas que uno puede estar con los ojos cerrados, sin una libreta de anotaciones, y simplemente ir contando esas bolitas. Uno sabe cuántos Padre Nuestro hizo o cuántos Ave María hizo. Entonces es una herramienta para rezar el rosario, ¿sí? O sea, se usa para eso, para contar. Y cada bolita se llama cuenta. Es una cuenta del rosario. Uno va contando cuántas veces rezó. Entonces, si uno pecó mucho, el sacerdote le dice, bueno, haga 20 Padres Nuestros, o haga 100, o haga 80. Depende del pecado. Entonces, uno con trabajos, con obras, puede ir expiando sus pecados, ¿no?
dentro de los trabajos y las obras hay autoflagelaciones. No sé si alguna vez escucharon hablar o vieron autoflagelaciones, ¿sí? Que es que agarran un látigo y se golpean en la espalda. Muchos sacerdotes católicos lo hacen. No lo hacen abiertamente, pero lo hacen en los claustros. Hay sacerdotes católicos que se convirtieron al Evangelio y que después cuentan su experiencia y cuentan cómo ellos se autoflagelaban. En la Edad Media se estilaba subir las escaleras de las iglesias de rodillas, ¿sí? Cosas por el estilo. Todo ese tipo de cosas son trabajos, son obras. Ese es el motor, supuestamente, que mueve la religión o la fe de muchos cristianos y de muchos paganos también. Hay estigmas, no sé si escucharon hablar de los estigmas son marcas, ¿sí? Que algunas personas se hacen. Una monja que se convirtió al Evangelio, después de haber estado muchos años en un monasterio, ella contó como una vez su devoción a Cristo era tal que ella agarró un crucifijo que ella tenía de metal, lo calentó al rojo vivo y se lo apoyó en la frente. Y eso quedó marcado, ¿no? Un estigma, una marca, una cicatriz de que ella era devota de Cristo, ¿sí? Y así hay, en muchas religiones hay todo tipo de estigmas. En las religiones africanas se marcan la cara, se marcan de diferente manera. Hoy día los jóvenes, muchos jóvenes que piensan que son ateos, pero que en realidad no lo son porque el ateísmo no existe, y cada uno crea su propia religión basada en sus propias ideas, y en todo caso, si yo no creo en un Dios, creo en mí mismo y por lo tanto yo mismo soy Dios. Entonces vemos muchos jóvenes que se marcan también como prueba de algo, como prueba de su devoción a sí mismos, o su devoción a un equipo de fútbol, o su devoción a lo que fuera, pero se marcan, se hacen o un tatuaje o una perforación, y todas esas son marcas, son obras. Es la religión del mundo de los trabajos. Yo hago un trabajo para ganar el beneplácito de mi Dios, y ese Dios puede ser el Dios bíblico, un Dios filosófico o un Dios de mis propias ideas, ¿sí? Pero yo quisiera ilustrar de una manera sencilla, hasta infantil podríamos decir, así que no se rían, quisiera ilustrar la relación que existe entre la fe y las obras, para que nosotros no caigamos en ninguno de los dos extremos del error, de aquellos que creen que las obras son el móvil, el motor de la vida religiosa, caen en formalismos, en una religión vacía, en una religión muerta, o el otro extremo en el cual muchas personas consideran que sí, la fe es el motor, pero las obras ya no son necesarias, o que las obras ya no hace falta tenerlas en cuenta. Son dos extremos del mismo error, pero en realidad la fe y las obras van juntas. Lo vamos a leer después, ¿no? Que lo dice el apóstol Santiago, pero me gustaría ilustrarlo de una manera gráfica. Ustedes saben que Jesús siempre trataba de presentar las verdades espirituales de manera didáctica, en parábolas, le dice la Biblia, ¿no? ¿Y qué eran las parábolas? Las parábolas era poner en un lenguaje concreto una serie de verdades espirituales que eran abstractas, que no, o sea, si yo les hablo a ustedes del amor, si les hablo de la compasión, si les hablo de la fe, son cosas que no se pueden ver y tocar, entonces están en el imaginario abstracto y cada uno tiene una idea distinta. Pero cuando eso se pone en una parábola, de manera concreta, es mucho más fácil entender. Entonces me vino a la mente una parábola moderna, ¿sí? Y la parábola sería la parábola del carro, del auto, del automóvil, no sé cómo le dicen en cada lugar, ¿no? Vamos a suponer nosotros por un momento que nosotros es la primera vez que vemos un carro, que vemos un auto, y lo vemos moverse, lo vemos andar. Entonces viene alguien y nos pregunta, ¿cuál es la causa de que el auto se mueva? ¿Cuál es la causa de que el carro funcione, que avance? Y tomen el carro como nuestra vida espiritual, como nuestra vida religiosa. ¿Cuál es la causa de que nuestra vida crezca, que haya un crecimiento espiritual, que avancemos en la fe, que crezcamos en la fe? Entonces, una mirada superficial haría que la mayoría diga, lo que hace que el carro avance son las ruedas. Nosotros estamos viendo las ruedas moverse, las ruedas girar, y el carro se mueve sobre las ruedas. O sea que la causa de que la vida religiosa
avance, de que tu vida de creyente avance, son las ruedas. Ahora, ¿qué son las ruedas? Las ruedas son las obras. Y el que lo ve de lejos, el que no conoce los procesos internos que ocurren en el carro, puede llegar a una conclusión equivocada. Esta persona es feliz, su vida cristiana crece porque va a la iglesia, porque guarda el sábado. Son las obras lo que mueve su vida espiritual. Entonces el que ve por afuera, ve las ruedas del carro moverse y dice, bueno, evidentemente lo que mueve el carro son las ruedas. Pero viene el apóstol Pablo, no vamos a leer ahora todo lo que escribió Pablo sobre la justificación por la fe, pero ustedes lo saben, está en Romanos capítulo 3, capítulo 4, en la carta a los Hebreos, en la carta a los Gálatas. Viene el apóstol Pablo y dice, no muchachos, no son las ruedas lo que mueven el carro. No son las ruedas. En realidad hay un proceso que ustedes no están viendo, está dentro del motor, está dentro del auto, hay un motor ahí que recibe combustible sobre una chispa, eso genera una explosión, una liberación de energía que mueve unos pistones, que a su vez mueve unos engranajes, y eso se transmite a las ruedas, y por eso es que las ruedas se mueven. Lo que mueve el carro no son las ruedas. El hombre no es justificado por las obras, sino por la fe, un proceso interno e invisible. ¿Sí? Entonces, cuando nos preguntan de vuelta y nosotros decimos, pero yo veo que lo que mueve el carro son las ruedas, y Pablo dice, no, no son las ruedas, es el motor. El motor es lo que mueve el carro. Entonces, vienen muchos cristianos hoy en día y dicen, bueno, si es así, entonces vamos a tirar las ruedas a la basura. ¿Se entiende, hermanos? Vienen muchos cristianos y dicen, no, lo que mueve el carro es el motor, así que no necesitamos ruedas. Y ahí tenemos los dos extremos. Los cristianos que piensan que son las ruedas, y ustedes saben cuando se nos queda el auto y yo me bajo a empujar y nos bajamos a empujar, el carro se mueve, y se mueve sobre las ruedas, pero ese motor está muerto. O cuando lo remolcan, lo enganchan y lo llevan, esas ruedas se mueven, el carro se mueve. Y muchos cristianos viven toda su vida pensando que tienen una vida espiritual rica, pero en realidad están siendo remolcados, están siendo empujados. Hay obras, pero son obras muertas, porque no hay fe. Son obras, pero sin fe. Estamos siendo arrastrados o remolcados por las costumbres, las tradiciones, las apariencias, el qué dirán. ¿Por qué vas a la iglesia los sábados? Y porque toda mi vida fui a la iglesia los sábados. ¿Por qué sos cristiano, sos católico? Y porque mis padres eran católicos y mis abuelos eran católicos, entonces yo también soy católico. Están las obras, pero no hay una fe, no hay un verdadero motor. Estamos siendo simplemente remolcados. Entonces tenemos estos dos extremos, ¿no? Y llego a la conclusión, según esta sencilla parábola, que puede haber obras sin fe. Puede haber obras sin fe. Puede el carro moverse y el motor estar absolutamente muerto. Esas ruedas pueden funcionar perfectamente, pero el motor está muerto. ¿Puede haber obras sin fe? Sí. Es la base de toda religión falsa basada en obras. Ahora, ¿puede haber una religión verdadera, con fe, pero sin obras? En absoluto. No puede haber eso. No puede haber eso. Porque el auto, aunque el motor le ande, si no tiene las ruedas, no va a avanzar. Entonces, ¿puede haber fe sin obras? Perdón, ¿puede haber obras sin fe? Sí puede haber. ¿Puede haber fe sin obras? No puede haber. El que tiene realmente fe va a tener también obras, ¿sí? También va a cumplir los mandamientos del Señor. Entonces vamos a leer algunos versículos primeramente para ver que Cristo, nuestro Señor, en el Nuevo Testamento, habla acerca de las obras y habla mucho acerca de las obras. Y esto realmente es de extrañar de cómo el cristianismo ha dejado de lado el tema de las obras. Por haberse centrado tanto en que es la fe lo que mueve la vida cristiana, dijeron, bueno, ya no necesitamos ruedas, así que le sacamos la rueda del carro. Y tienen fe, supuestamente entre comillas, pero no tienen obras, ¿sí? Y lamentablemente en el otro extremo está el judaísmo, ¿sí? Las religiones paganas y lamentablemente el catolicismo en gran medida también, y muchas otras religiones que tienen obras,
pero no tienen fe. Y Dios quiere que nosotros tengamos fe y obras como consecuencia de la fe. Entonces, Jesús nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 16, tomen nota si quieren de estos pasajes. Jesús dice en el capítulo 5, versículo 16 de Mateo, hablando acerca de la función de la iglesia de alumbrar al mundo. Dice que nosotros tenemos que alumbrar, que somos la luz del mundo, y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué decía Jesús sobre las obras? ¿La iglesia iba a hacer obras o no iba a hacer obras? Claro que iba a hacer obras, no como motor de su vida, no como la raíz de la energía de la vida espiritual. Esa raíz es la fe, es el motor, ¿sí? Pero las obras iban a estar, de hecho, iban a estar para alumbrar el mundo. Y si alguno tiene dudas sobre de qué tipo de obras está hablando Cristo, lean el verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, Jesús está hablando de las obras que estaban contenidas en la ley de Moisés y en los profetas. O sea, que ninguno piense que Jesús vino a quitarle las ruedas al carro. Que ninguno piense que Jesús está descartando las obras. Justamente son las obras, la obediencia a la ley de Dios, el testimonio más poderoso que vamos a dar al mundo, cuando amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así va a alumbrar nuestra luz. Jesús sigue hablando acerca de las obras. Vamos a leerlo esto en Mateo capítulo 16, versículo 27. Mateo 16, versículo 27, en este caso hablando acerca de su segunda venida, y dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme ¿a qué? No dice conforme a su fe, porque la fe es el proceso interno, es lo que pasa en el corazón. Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras, que es la evidencia, es lo que evidencia de que la fe funciona. Lo que evidencia de que el motor funciona es que las ruedas se mueven por sí mismas. No por apariencias, no por tradiciones, no por conveniencia, sino por la fe. El justo por la fe vivirá. Y a mí me encanta ese pasaje del justo por la fe vivirá, porque no solamente habla de la justificación y del acto mismo de la salvación, es decir, el justo por la fe vivirá, que va a ser salvo, no solamente eso, sino que vive su vida por la fe. Todo lo que hace lo hace por la fe. Porque lo que no procede de fe, ¿qué es? Es pecado, lo dice la Biblia también, ¿no? Entonces este segundo pasaje, Jesús habla de que va a pagar a cada uno conforme a sus obras. El siguiente pasaje se encuentra, también son palabras de Cristo, en Juan capítulo 3, versículos 19 al 21, que habla acerca de Cristo mismo como la luz que vino al mundo, ¿no? Entonces en el versículo 19 al versículo 21 dice así: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que obra verdad, son las buenas obras, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y me gusta esta expresión, ¿no? ¿Cómo son hechas las obras? ¿Por apariencia? ¿Por tradición? ¿Porque nos arrastran o nos empujan? ¿O porque son hechas en Dios? Es Dios el que pone esa chispa, esa energía de la fe en nuestro corazón para que esas obras sean hechas en Dios. Pero acá la Biblia lo dice claramente, ¿no? Cuando Cristo vino, ¿quiénes le rechazaron? ¿Quiénes no vinieron a la luz? ¿Quiénes se escondieron de la luz del rostro de Cristo? Los que hacían malas obras, ¿sí? Pero los que hacían buenas obras querían estar con Cristo. Otro pasaje más que está en Juan capítulo 8, versículo... espérenme que me olvidé. Acá lo tengo anotado. Juan 8, versículos 39 al 41. Que dice así. Esta es la discusión que tuvieron Jesús con los escribas fariseos, ¿sí?
Dice así, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. O sea, estos escribas fariseos le decían, ¿no?, que ellos tenían un buen linaje, una buena tradición, un buen guinche que los empujaba, una buena apariencia, ellos eran respetados, ellos tenían unas buenas ruedas, unos buenos neumáticos, ¿sí? Pero lo que los movía a ellos a hacer esas obras no era el Espíritu de Dios, no era la fe, no eran obras en Dios, sino que esas obras eran de apariencia, de egoísmo, manchadas con egoísmo. Entonces Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, mas ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Bueno, después les dice, ¿no?, que su padre era el diablo, ellos querían matarlo, querían violar, ¿qué cosa?, la ley de Dios. O sea que sus obras eran meramente una cáscara, eran una apariencia, tenían obras, pero no tenían, ¿qué cosa?, no tenían fe. Y el último pasaje también de las palabras de Cristo se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, que nos habla también acerca de la segunda venida de Cristo, pero acá Cristo lo dice nuevamente, ¿no? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra, ¿sí? Entonces acá vemos, hermanos, que las obras acompañan la fe. Una fe verdadera va acompañada de buenas obras, si no, no es fe, si no es un autoengaño, ¿sí? Es que creemos que estamos en la presencia de Dios, pero somos orgullosos. Nos estamos autoengañando pensando que llevamos una vida religiosa que es meramente tradición. Todas las cosas buenas de la Biblia, todas las prácticas religiosas buenas de la Biblia las podemos hacer no en Dios. Las podemos hacer de nuestro propio orgullo, de nuestro propio egoísmo. Y así era que ellos practicaban estas obras. Pero vamos a ir al texto clave, el texto central, que se encuentra en Santiago. Santiago es un escritor que es muy práctico, es muy pragmático. O sea, no hay filosofía acá, no hay una reflexión así como muy poética ni nada por el estilo. Santiago es muy directo. Vamos a leer en el versículo 17, Santiago capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 17, vamos a leer del versículo 14 al 26, que es todo el párrafo, digamos, toda la porción, donde Santiago, respondiendo a personas que malinterpretaron las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice así: el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, ¿sí? Porque por las obras de la ley ninguna persona se justifica delante de Dios. El pueblo de Israel se perdió, ¿por qué? Porque andaba tras las obras, pero sin fe. Todo esto decía Pablo y tenía razón. O sea, los judíos empujaban el carro, remolcaban el carro, lustraban la rueda, pero ese motor estaba absolutamente muerto. Y él les dice: muchachos, es el motor, es la fe, lo que mueve el resto. ¿Y qué pasó cuando Pablo predicó esto? Muchas personas, como dice el apóstol Pedro, torcían las palabras de nuestro amado hermano Pablo, como el resto de las escrituras, las torcían. Entonces decían: bueno, entonces no necesitamos ruedas. Entonces las obras, ya no hay que guardar el sábado, ya no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello. Torcían las palabras. Entonces Santiago, respondiendo a estas personas que torcían las palabras de Pablo, él viene a explicar de que la fe va acompañada ¿de qué? De obras. Y va a dar ejemplos concretos. Santiago capítulo 2, verso 14 dice así: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Hermanos, para Dios es tan hipócrita y es tan despreciable esta religión falsa, esta religión que dice: si yo tengo fe en Dios y no guardo sus mandamientos, porque ya no hay que guardar más los mandamientos. Yo tengo fe en Dios, pero violo los mandamientos, vivo en desobediencia a la ley de Dios. Para Dios es tan despreciable como una persona que ve a alguien muriéndose de frío, muriéndose de hambre, y dice: bueno, que Dios te ayude, y no le dan nada para comer, y no le dan nada para vestir. Para Dios es lo mismo. ¡Qué terrible! Entonces dice:
y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados, saciados, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Puede haber fe muerta y obras muertas. Recuerden que el apóstol Pablo habla de las obras muertas. ¿Qué eran las obras muertas? Lo que hablamos recién. Gente que iba a la sinagoga el sábado, ayunaba varias veces a la semana, se vestían de gala, se ponían flecos, hacían de todo. Y eran obras muertas porque no iban acompañadas de fe. Y ahora Santiago dice que hay fe muerta también porque no va acompañada de obras. La fe sin obras es muerta. O sea que la Biblia nos habla de obras muertas y de fe muerta. Porque en realidad son imitaciones, ¿sí? No son verdadera fe y no son verdaderas obras. Entonces dice en el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstranos tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este desafío de Santiago dice, bueno, mostrame tu fe sin tus obras. Mostrame. ¿Cómo se puede ver? Recuerden que la fe es un proceso interno. Es un proceso interno e invisible. Lo que está dentro del motor no lo vemos. Nosotros vemos las ruedas. Entonces Santiago los desafía y le dice, muéstrenme ustedes su fe sin obras. ¿Cómo la muestran? Tengo que creer, pero no tengo que creer por fe ciega, porque en realidad vos no vas a mostrar ninguna evidencia de tu fe. Pero dice, yo te voy a mostrar mi fe, ¿por qué? Por mis obras. Porque la fe se demuestra. Es como que yo le diga a mi hijo, te amo, y lo lastimo, lo golpeo. No le doy el pan, no le doy las cosas que él necesita. Yo le digo a mi esposa, te amo, y no le hablo nunca. ¿Sí? O sea, el amor, la fe y todas las cosas que son invisibles se demuestran con actos. Se demuestran con acciones, o si no son mentiras. ¿Sí? Entonces dice, versículo 19, compara a aquellos que creen en la fe sin obras con el mismo Satanás, con los mismos demonios. Versículo 19, tú crees que hay un Dios, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Esa es la fe sola, supuestamente, ¿no? La fe sin obras. Satanás también cree que hay Dios, los demonios también creen. Son desobedientes y tiemblan ante la presencia de Dios. No quieren ir a la luz de Cristo porque sus obras son malas. Son malas. Entonces, hermanos, no podemos dejar la fe sin obras. Entonces, versículo 20 dice, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, lo que creyó Abraham lo acompañó con la obediencia. Cuando Dios le pidió que entregara a su hijo, él lo acompañó con la obediencia. Versículo 22, ¿no ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Qué interesante, ¿no? Nosotros tenemos el cuerpo, ¿sí? Que Jesús tanto habló acerca de esto, ¿no? No vale la vida más que el alimento, no vale el cuerpo más que el vestido, y nosotros siempre nos preocupamos por lo exterior, ¿no? Si nosotros no tenemos vida, si no tenemos el espíritu de vida en nuestro cuerpo es polvo de la tierra, ¿sí? Entonces acá dice que la fe sin obras está tan muerta como un cuerpo sin espíritu. Qué tremendo. Entonces vemos, hermanos, que la fe y las obras van juntas. No son las obras lo que mueve nuestra vida religiosa, nuestra vida espiritual. Es la fe, es lo que Dios pone en nuestro corazón, la convicción, el querer y el hacer por su buena voluntad, el deseo de hacer su voluntad. Dios lo pone en nuestro corazón, por la fe obramos y esas obras acompañan, ¿sí? Así como las ruedas acompañan el movimiento del motor y hacen que el carro avance y que nuestra vida espiritual crezca y avance.
Pero esas obras, y esta es la aclaración más importante de todas, no es que las hacemos nosotros, sino que Dios las hace en nosotros. Y lo vamos a leer a esto en Isaías, capítulo 26. Vamos a leer el versículo 21, que habla acerca de la paz del Señor. Cuando nosotros intentamos por nuestras propias fuerzas, siempre esto nos genera ansiedad. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. La lista del supermercado, ¿no? Pero en la vida espiritual, tengo que guardar el sábado, tengo que comer esto, tengo que dejar aquello, no tengo que pensar en esto. Bueno, hay una serie de cosas que nosotros nos ponemos como reglas. Pero nuestra única función y nuestra única tarea es que el motor tenga el combustible, que tengamos a Cristo en nuestro corazón, la fuente de la energía. Las ruedas van a andar por sí mismas, no tenemos que empujarlo nosotros, no tenemos que hacer algo nosotros. Tenemos que garantizar que esté el combustible, que el motor funcione, que nuestra relación con Cristo sea diaria. Y ese motor solo va a mover las cosas. Dios va a hacer en nosotros las obras. Y cuando tenemos esta relación con Cristo, ya no tenemos ansiedad ni preocupaciones porque Dios pone su paz en nuestro corazón. Y el verso 12 dice así, Isaías 26:12. Jehová, tú establecerás paz para nosotros, paz en el corazón. Dice, porque también has hecho en nosotros todas nuestras obras. Amén. Gloria a Dios por eso, ¿no? Dios quiere hacer en nosotros todas las obras, todos los cambios en nuestra vida espiritual. ¿Y quién fue nuestro máximo ejemplo con respecto a esto? Fue Cristo Jesús. Y alguno podría decir, bueno, pero Cristo Jesús sí hizo las obras por sí mismo. No, Jesús dice en Juan capítulo 14, vamos a leer el versículo 10 al versículo 11, Jesús, nuestro máximo ejemplo, que realmente Él era la luz del mundo, ¿sí? Él nos dice a nosotros que nosotros seamos la luz del mundo, que nuestras obras iluminen, para que los hombres glorifiquen a Dios, viendo nuestras buenas obras. Pero Jesús fue nuestro ejemplo, y Él era la verdadera luz del mundo que vino, y los hombres amaron más las tinieblas. Y Él, que tenía una vida perfecta, con obras perfectas, cumplió perfectamente toda la ley, pero no con tristeza, sino con gozo y alegría. Donde Él iba, sanaba a las personas. Dice que por donde Él pasaba no se escuchaba ni una queja, ni un lamento de dolor, porque Él iba sanando a los enfermos y haciendo bien a los hombres constantemente. ¿Y cómo hacía Jesús para hacer eso? Él no se glorificó a sí mismo, sino que glorificó a su Padre. En el versículo 10 dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. ¿Quién hizo las obras de Cristo? El Padre. ¿Quién las puede hacer en nosotros? Cristo. Cristo morando en nosotros puede hacer todas esas obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las obras son la evidencia. Las obras son la prueba irrefutable. Las obras saltan del papel, de la teoría, a la práctica, a lo innegable. ¿Sí? No se puede negar. Yo puedo decirle a mi esposa que la amo, pero eso puede quedar en un papel, puede quedar en un cartón. Yo puedo decirle a mi hermano, a mi prójimo que lo amo, pero eso va a quedar solamente en la teoría. Lo que es innegable son las obras. Son las obras, son la evidencia de que ese motor funciona y de que el amor de Cristo vive en nuestros corazones. Hermano, espero que esta pequeña meditación y esta pequeña parábola moderna del carro les sirva a cada uno de ustedes para comprender esta relación entre la fe y las obras, y que sea de bendición para su vida espiritual.